Estamos nuevamente con ustedes, son las 5:25 en vivo, siempre a través de UPAO Noticias, compartiendo el acontecer informativo de nuestra localidad. Vamos a dialogar con el doctor Alex Castañeda. Como dijimos antes de la pausa, él es médico infectólogo, además es presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas, filial Macronorte, docente en la universidad y labora en el Hospital Víctor Lasarte de Salud. Durante todo este tiempo hemos venido nosotros invitando a médicos, epidemiólogos, infectólogos, especialistas, científicos, que han argumentado que no hay estudios pues demostrados que corroboren lo que otro grupo de médicos, no había un consenso, no se ponían de acuerdo respecto al uso de este medicamento que generó tanta polémica y lo sigue generando, como es la ivermectina. Gran parte del sector científico, incluso los médicos veterinarios también intervinieron en las redes sociales recomendando que se debería de consumir este medicamento para prevenir y salvar vidas de miles de peruanos. Incluso hay postulantes, están candidatos al Congreso de la República que manifiestan diríamos, de manera muy enfática en las entrevistas en medios de comunicación, que ellos han liderado campañas de distribución gratuita de ivermectina y que gracias a ellos es que la población no ha tenido problemas en esta pandemia. ¿Qué tan cierto es esto y qué tanto podemos creer estos argumentos? Vamos a conversar en base a hechos científicos que nos trae la tarde de hoy el doctor, repito, Alex Castañeda, además de conversar sobre la efectividad que tienen las vacunas de Pfizer, que ya llegaron al Perú el día de ayer, y las que ya están, incluso se han aplicado y se siguen aplicando en una campaña, las de Sinopharm. Doctor Castañeda, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Pinillos, y muchas gracias por invitarnos a su programa. Encantado de poder resolver todas las dudas. Gracias, doctor. Y empecemos por lo que hace un momento acabamos de mencionar, porque aquí en el programa hemos tenido a muchos médicos, colegas suyos, infectólogos, epidemiólogos y de otras especialidades de la medicina, y muchos coincidían con usted que la ivermectina pues no es un medicamento que se debería administrar en el tratamiento, menos en la prevención. Pero hemos tenido también a otros médicos que sí han dicho de que hay estudios, evidencias que desmienten esta versión y que en otros países, y que es importante que las personas consuman ivermectina porque disminuía la carga viral en el caso de que una persona se contagiara. O sea, no era que el que consumía ivermectina ya no se iba a contagiar, sino que en el caso de contagiarse, la carga viral iba a ser menor en aquel caso de quien no haya consumido el medicamento. Usted trae ahora un resultado de una investigación que va a esclarecer esta gran polémica, doctor Castañeda. Doctor Castañeda, adelante. Sí, bueno, el día de hoy, sí, gracias. Sí, el día de hoy ha salido en una de las revistas más notables de la medicina, que es el Journal of American Medical Association, conocido como JAMA o JAMA. Esta revista publica un ensayo clínico randomizado. ¿Qué cosa es eso? Cuando buscamos una evidencia médica lo suficientemente sólida para tomar decisiones, se ha formulado un tipo de estructura para ello. De tal manera que si yo, por ejemplo, como una persona que opina respecto a un medicamento que me ha ido bien con mis pacientes, etcétera, se coloca como nivel de experto, ¿no? Es la base de la pirámide, es el nivel más bajo. Si alguien dice, bueno, mi experiencia dice que la ivermectina sirve, es su experiencia, nadie se la quita, pero es el nivel más bajo de evidencia. Así van subiendo los estudios, los reportes de casos, luego sube a los estudios comparativos, ya sean casos y controles, cuando vemos los hechos en el pasado, los estudios de cohortes cuando lo vemos hacia el futuro, ¿no? Estudiándolos, midiendo en el futuro lo que va a suceder, lo medimos, y hay más evidencia, ya no es una simple opinión. Y luego vienen los
estudios llamados ensayos clínicos. Los ensayos clínicos vienen a ser la parte experimental en el ser humano que guarda todos los cánones de ética universal. No, hacer un ensayo clínico no es una tarea fácil, es uno de los estudios, por no decir es el estudio más contundente y riguroso existente. Por sobre los ensayos clínicos se encuentran las revisiones sistemáticas y metaanálisis, que viene a ser el sumum de todos los ensayos clínicos u otros estudios que se han hecho comparativos. De tal manera que la pirámide de evidencia, vemos que en la cúspide, lo mejor que existe para decir evidencia son los ensayos clínicos y las revisiones sistemáticas. Muy bien, JAMA publica el día de hoy el primer ensayo clínico randomizado hecho con una rigurosidad asombrosa. Lo he revisado perfectamente, es muy riguroso el estudio, y ha comparado el efecto de la ivermectina en el tiempo de resolución de síntomas, por ejemplo, en las formas leves de coronavirus, de COVID, tal cual se ha venido dando en la ciudad, tal cual se ha venido dando en muchos lugares del Perú. Muy bien. El estudio, que es un estudio doble ciego, que significa ni el médico sabe, para que no se sesgue, para que no haya ese sesgo pasional que a veces existe, ni el médico ni el paciente saben si lo que se está tomando es ivermectina o placebo. ¿Bien? De tal manera que el resultado sea muy puro. No va a ser un resultado que diga, yo ya sé que lo que le estoy dando, yo ya sé el resultado que va a tener el paciente. No. Este ensayo clínico tiene esta rigurosidad. Y además se ha hecho en un sitio donde se viene usando y se ha usado también, tal cual en Perú, ¿no? Ivermectina, como es Colombia. Entonces, este grupo colombiano, digamos, tamizó más de 1.000 pacientes. A las finales quedaron con 476 pacientes dispuestos en grupos parejos para dar ivermectina a 300 microgramos por kilo de peso corporal por 5 días. No sé si esto ya les parece conocido, pero es una de las formulitas que hemos venido escuchando. Sí, toma por 5 días, tus gotitas. Perfecto, ellos lo han estudiado. Y por otro lado han dado placebo. Nuevamente repito, ni el médico ni los pacientes saben qué cosa es lo que está entrando a su cuerpo. Saben que están participando en un estudio, por si acaso. Acá no hay nada escondido, todo es transparente. Muy bien. Entonces, el outcome primario, o sea, ¿qué es lo que van a medir? Es el tiempo de resolución de síntomas, incluso yéndose hasta los 21 días. Los efectos adversos que puedan tener, efectos adversos serios, incluido mortalidad, incluido ello. De estos pacientes randomizados a las finales, cuando se comparó contra placebo, lo que sucede es que las curvas de mejoría de síntomas son exactamente igual. O sea, el haberle dado ivermectina o el haberle dado placebo es igual en lo que es resolución de síntomas, es igual en mortalidad, es igual en los eventos adversos que podrían haberse producido, tanto por el uso de un fármaco como también por el mismo coronavirus. A las finales ellos concluyen que después de un curso de 5 días de ivermectina comparado con placebo, no hubo una mejoría significativa en el tiempo de resolución de síntomas y tampoco en los desenlaces finales. Por lo tanto, ivermectina no sirve en estos casos de una manera sumamente contundente en uno de los estudios más rigurosos que se han hecho al respecto, como es un ensayo clínico. Y esto sí nos viene a una reflexión. Esto me gustaría que lo lea el alcalde, el señor Ruiz. Me gustaría que lo lea el rector de la Universidad Nacional de Trujillo, que se supone debe tener expertos también en una universidad, una casa de estudios. Significa que existe gente que conoce esta metodología, que conoce estos detalles. Entonces hay que hacerse escuchar, señor rector, por estos expertos que debe tener en su universidad. Y por último, también sería bueno hacerle leer esto al señor Yempén y a sus asesores,
porque tanto dinero se ha gastado, y hoy día he leído en el periódico, hemos invertido tanto en ivermectina. Por favor, es el dinero de los contribuyentes, es el dinero de tanta gente que paga sus impuestos, que de repente tienen, por ejemplo, en la alcaldía paga sus rentas y todo eso, para ser dispendiado y de alguna manera no hace nada. Eso significa engañar a las personas. Entonces, la reflexión es que nuestras autoridades tengan acceso a esto, que esto no está vedado, no es oculto, no, esto está abierto a la comunidad científica. Señores autoridades, escuchen a la ciencia por lo menos una vez en su vida. Perfecto, doctor. Clarísimo entonces, queda ya consideración de las autoridades, como usted lo ha dicho, de tener en cuenta este estudio científico. Pasamos ahora a conversar, doctor Castañeda, sobre la efectividad de las vacunas de Pfizer y Sinopharm. Hoy justamente el gobernador decía de que aquí en La Libertad no se pueden recibir las vacunas de Pfizer porque no tenemos la cadena de frío. ¿A qué se debe eso, doctor Castañeda? Bueno, se sabía ya desde diciembre, incluso en la época Vizcarra, ya se decía que habían conversaciones con Pfizer. Y todo el mundo también sabía lo difícil que es. Antes de Sinopharm, incluso, antes de esa propuesta que hizo China, el Perú ya estaba negociando, y eso lo sabemos todos por los acontecimientos. E incluso se comentó, esta primera vacuna que estaba en la carrera, estaba primero en la carrera de 100 metros, se sabía que tenía una gran dificultad, que es la de mantenerla viable en el transporte, porque necesitaba menos 70 grados de temperatura, cosa que solo puede ser conseguida con congeladoras especiales. Estamos hablando del año pasado. Ahora ya estamos en marzo del siguiente año. ¿Ha sido tiempo suficiente para que se haya hecho alguna previsión, teniendo en cuenta que el Estado ya estaba anunciando, lo ha hecho en algunas semanas en diciembre, lo ha dicho en enero, ¿no? En las comunicaciones que hacía el señor presidente Sagasti también se ha comentado? Por eso me llama la atención que no se haya tomado en cuenta la información que daba el Estado para ir preparándonos a esta vacuna. Porque se asume, si uno revisa este COVAX Facility, Pfizer tiene una remesa muy importante de vacunas. Muy, muy importante, más de 600,000 vacunas. Entonces, ¿realmente vamos a esperar que llegue acá la vacuna para prepararnos a recibirla? No, debió haberse tomado la previsión de conseguir esas congeladoras que existen en el mercado. Ahí sí me hubiera gustado invertir el dinero, porque es una vacuna muy buena. Y tenerla o no tenerla en nuestra región, realmente yo diría que ya es un desliz organizativo, ¿no? El dejar pasar una oportunidad como esta, siendo una vacuna de alta tecnología, y no tenerla simplemente porque no hay congeladoras. No, eso me parece que ha sido un tremendo desliz administrativo que a los asesores del gobierno regional se les ha pasado tremendamente, porque probablemente no entiendan estos fenómenos dinámicos de creaciones de vacunas con alta tecnología. Lamentablemente, no hay gente preparada para poder aconsejar adecuadamente a nuestras autoridades y que ellas tomen las mejores decisiones. Esto de acá es por una desidia administrativa, muy probablemente. Ahora, entonces, ¿se puede decir que la efectividad de Pfizer es mucho más que la de Sinopharm? Bien, cuando hablamos de efectividad, no miremos, a veces tenemos digamos, el mensaje erróneo. Decimos a veces, la vacuna de Pfizer tiene 95% de eficacia, muy bien, o efectividad. Pero no es que 95 de 100 personas se van a proteger, es al contrario. 5% harían algún pequeño efecto por COVID. O sea, se podrían infectar por COVID un 5%. ¿No? Así estén vacunadas con sus dos dosis. Se debe interpretar ese 95%. Así estén vacunadas con sus 2 dosis. ¿No? ¿Y la de Sinopharm, cuánto es de efectividad la de Sinopharm? La OMS, sí. Perdón, le decía. ¿Y la de Sinopharm es de 84%. Sí, la de Sinopharm
es de 84%, o sea, habría 16% de personas que podrían infectarse, 15%, por así llamarlo, ante la exposición al virus, al coronavirus. Pero hay un estudio hecho en Bahrein donde encontraron hasta 91%. En otras palabras, ya hay un rango entre 9% a 14% o 16% podría la gente, a pesar de la vacuna, hacer un cuadro leve de coronavirus, de COVID. Serían cuadros leves, no van a ser la enfermedad tal cual conocemos que es mortal, no, un cuadro leve. El resto no hará absolutamente nada, ¿no? Esa es la diferencia y así es como debemos comparar nuestras vacunas. OMS ha dicho bien claro, los que tienen efectividad mayor de 70% son adecuadas. ¿Por qué? Porque aquí ya vemos población en general. Entonces, en población, una cosa es decir 5 de 100, otra cosa es decir 5% de 100.000, ¿no? Y eso es para poder prever y programar potenciales, no digo daños, pero sí eventuales casos de formas leves para que puedan ser manejadas adecuadamente con esta nueva información compartida con la población. Perfecto. Doctor Castañeda, muchas gracias. Como siempre, es un grato placer siempre poder conversar con usted para informar, como repito, en base científica, a hechos que son el resultado de la ciencia, a nuestros televidentes, que merecen pues tener una base científica al momento de conocer la información. Gracias, doctor. Muy amable. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. A usted, gracias. Vamos a ir a una pausa. Son ya las 5:41. Regresamos con más información en UPAO Noticias.